Si usted despierta cada mañana con la garganta cargada, con ese carraspeo persistente que obliga a aclararse la voz, o con una tos que parece no terminar de soltar nada, quiero que sepa algo desde el inicio. No está solo. Esto es algo que veo con mucha frecuencia en personas adultas, incluso en quienes nunca han fumado y han procurado cuidarse durante años. Lo que suele estar ocurriendo no es debilidad pulmonar ni un fallo repentino del cuerpo. En la mayoría de los casos se trata de una sobrecarga respiratoria. Con el paso del tiempo, las vías respiratorias se vuelven más sensibles, los mecanismos naturales que movilizan el moco pierden agilidad y pequeños factores como el aire seco, infecciones mal resueltas, reflujo nocturno o una hidratación insuficiente hacen que la flema se vuelva más espesa y difícil de expulsar. Existe una creencia muy extendida que genera preocupación innecesaria. Si la flema no sale, es porque algo grave está mal. Esa idea es comprensible, pero no siempre es cierta. La flema no es una enemiga, es una respuesta de protección. El problema aparece cuando se acumula y el cuerpo ya no logra desplazarla con facilidad. En ese punto, forzar la tos o recurrir a soluciones inadecuadas puede irritar aún más las vías respiratorias y perpetuar el malestar. En este video va a conocer qué expectorantes naturales pueden ayudar realmente cuando la flema se vuelve espesa y difícil de expulsar, cuáles tienen sentido en personas adultas y cuáles no. Verá por qué algunos alivian la tos y otros la empeoran, cómo actúan dentro de las vías respiratorias y de qué manera pueden combinarse con criterio para apoyar al cuerpo sin irritarlo. También hablaremos del momento adecuado para usarlos y hábitos simples que influyen mucho más de lo que imagina en la cantidad y consistencia de la flema. Y preste especial atención a esto, porque suele pasar desapercibido. Voy a explicarle el error más común que cometen las personas con flema persistente. Un error cotidiano, muchas veces bien intencionado, que sin notarlo espesa aún más el moco y prolonga el problema durante semanas o incluso meses. Comprender este punto suele marcar un antes y un después. La intención no es prometer soluciones milagro, sino ofrecerle claridad, tranquilidad y orientación bien fundamentada, para que comprenda qué está ocurriendo en su sistema respiratorio y cómo apoyarlo de manera inteligente. Respire con calma y quédese conmigo, porque entender esto es el primer paso para empezar a respirar mejor. Antes de continuar, es importante que entienda qué es realmente la flema y por qué tiende a aumentar después de los 60, porque solo así se puede comprender por qué aparece esa sensación constante de congestión y por qué algunas soluciones no funcionan como se espera. La flema, o moco respiratorio, no aparece por error ni es un desecho inútil del cuerpo. Cumple una función protectora esencial. Las vías respiratorias están recubiertas por una capa de moco, cuya tarea es atrapar partículas que entran con el aire: polvo, microorganismos, humo, contaminantes y alérgenos. Esa capa actúa como un filtro biológico. Gracias a ella, muchas de esas sustancias no llegan a los pulmones profundos ni pasan a la sangre. En condiciones normales, ese moco tiene una consistencia adecuada, ni demasiado líquido ni demasiado espeso. Los bronquios cuentan con unos mecanismos microscópicos llamados cilios, pequeñas estructuras móviles que empujan el moco hacia arriba, en dirección a la garganta, para que pueda eliminarse de forma natural al tragarlo o expulsarlo al toser suavemente. Cuando este sistema funciona bien, la persona ni siquiera es consciente de que produce flema. El problema comienza cuando ese equilibrio se altera, algo que ocurre con más frecuencia a partir de los 60 años. Con el paso del tiempo, varios cambios fisiológicos coinciden. La hidratación de los tejidos suele ser menor, la respuesta inflamatoria se vuelve más persistente y los cilios pierden velocidad y coordinación. A esto se suman factores habituales como infecciones respiratorias mal resueltas, exposición a aire seco, reflujo nocturno, ciertos medicamentos o una ingesta insuficiente de líquidos. El resultado es un moco más espeso, más pegajoso y más difícil de movilizar. Aquí es donde conviene hacer una distinción importante. Existe una flema que podríamos llamar útil, aquella que se produce de forma puntual, es clara o ligeramente blanquecina y se elimina sin dificultad. Esa flema está cumpliendo su función defensiva. No necesita ser combatida ni suprimida. Forzar su eliminación en estos casos suele ser innecesario.
Muy diferente es la flema retenida. Esta es la que se acumula, se vuelve densa, obliga a carraspear constantemente y da la sensación de estar pegada en el pecho o en la garganta. No siempre es señal de una enfermedad grave, pero sí indica que el sistema de limpieza natural de las vías respiratorias está trabajando con dificultad. Cuando la flema permanece demasiado tiempo en su sitio, puede irritar la mucosa, mantener una tos persistente y generar una sensación constante de congestión. Es importante entender que, en este contexto, más tos no significa más limpieza. De hecho, la tos repetida y forzada puede inflamar aún más las vías respiratorias, estimular la producción de más moco y empeorar el problema que se intenta resolver. Por eso, el objetivo no es sacar la flema a la fuerza, sino ayudar a que recupere una consistencia que permita al cuerpo desplazarla por sí mismo. Comprender esta diferencia cambia por completo la forma de abordar el problema. En lugar de luchar contra la flema como si fuera un enemigo, se trata de apoyar los mecanismos naturales que ya existen. Cuando el moco se vuelve más fluido y las vías respiratorias están menos irritadas, el cuerpo suele hacer el resto con mucha más eficacia y sin tanto esfuerzo. Forzar la tos es una de las respuestas más comunes cuando la flema no sale, pero también es una de las menos eficaces. Para entender por qué, primero hay que diferenciar dos tipos de tos que suelen confundirse: la tos seca y la tos productiva. La tos productiva es aquella que cumple una función clara. Aparece cuando el moco está lo suficientemente fluido como para desplazarse y salir. En ese caso, una tos suave, bien coordinada, ayuda a expulsar secreciones y a despejar las vías respiratorias. Es una tos útil, puntual, y por lo general no deja sensación de agotamiento. La tos seca es otra cosa. Es la tos que aparece cuando el moco está espeso, adherido o cuando las vías respiratorias están irritadas. No produce alivio. La persona tose una y otra vez, carraspea, siente ardor en la garganta y aún así la flema no se mueve. En este escenario, insistir en toser fuerte no limpia los pulmones, solo golpea una y otra vez tejidos que ya están sensibles. Aquí entra en juego un factor que pocas veces se menciona: el cansancio pulmonar. Cada episodio de tos intensa implica un esfuerzo importante de los músculos respiratorios y del propio tejido bronquial. Cuando la tos se vuelve repetitiva y forzada, esos músculos se fatigan, la respiración se vuelve más superficial y el cuerpo entra en un círculo poco favorable. Más esfuerzo, menos eficacia y mayor sensación de falta de aire. Esto es especialmente relevante en personas mayores, donde la capacidad de recuperación ya no es la misma que a los 30 o 40 años. Además, la tos constante provoca irritación crónica de las vías respiratorias. Cada golpe de tos inflama la mucosa, y una mucosa inflamada produce más moco como mecanismo de defensa. Es decir, se intenta eliminar la flema tosiendo con fuerza, pero esa misma estrategia estimula al cuerpo a fabricar todavía más. Con el tiempo, esto explica por qué algunas personas sienten que cuanto más tosen, más flema tienen. Otro punto importante es que la tos forzada no actúa sobre la causa del problema. No cambia la consistencia del moco, no mejora el movimiento de los cilios, ni favorece la limpieza profunda. Solo es una reacción refleja ante la molestia. Por eso, cuando la flema está retenida, el enfoque más inteligente no es aumentar la intensidad de la tos, sino crear las condiciones para que esa tos vuelva a ser productiva, suave y eficaz. En otras palabras, la tos solo ayuda cuando el moco está listo para salir. Forzarla cansa los pulmones, irrita las vías respiratorias y puede terminar empeorando el problema. Antes de hablar de combinaciones o hábitos complementarios, conviene detenerse en un punto clave. No todos los expectorantes naturales actúan igual, y algunos han demostrado ser especialmente útiles cuando se busca apoyar la expulsión de flema sin irritar las vías respiratorias. Uno de los más estudiados y utilizados con ese objetivo es el tomillo. El tomillo no es una moda reciente ni un remedio improvisado. Su uso en problemas respiratorios está bien documentado desde hace décadas, y por esa razón forma parte de la composición de varios jarabes médicos utilizados para la tos con flema. Esto no ocurre por tradición ni por costumbre, sino porque contiene compuestos activos, como el timol y el carbacrol,
que han mostrado efectos claros sobre el moco y sobre la musculatura de los bronquios. Cuando un ingrediente natural llega a ese punto de aceptación, suele ser porque su acción es predecible, relativamente segura y bien comprendida. Uno de los aspectos más interesantes del tomillo es cómo ayuda a expulsar la flema sin agresión. A diferencia de sustancias que estimulan la tos de forma brusca, el tomillo actúa principalmente modificando el entorno interno de las vías respiratorias. Por un lado, contribuye a que el moco se vuelva menos espeso, lo que facilita que los cilios, esas estructuras microscópicas encargadas de movilizar la flema, puedan hacer su trabajo con mayor eficacia. Por otro, tiene un efecto relajante suave sobre el músculo bronquial, lo que permite que el aire circule mejor y que la tos, cuando aparece, sea más coordinada y productiva. Este detalle es importante, sobre todo en personas adultas. Cuando la flema está muy adherida y la vía respiratoria irritada, cualquier estímulo fuerte puede empeorar la inflamación. El tomillo, en cambio, no empuja al cuerpo a toser más, sino que ayuda a que el sistema respiratorio recupere condiciones más favorables para limpiarse por sí mismo. En la práctica, muchas personas notan que la tos se vuelve menos desesperante, menos constante y, paradójicamente, más eficaz. Otro punto a favor del tomillo es su perfil de tolerancia. Utilizado de forma adecuada, suele ser bien aceptado incluso en personas con garganta sensible o con antecedentes de tos persistente. No produce esa sensación de ardor o sequedad que aparece con otros expectorantes más agresivos. Esto es clave, porque cuando algo resulta incómodo o irritante, la tendencia natural es abandonarlo antes de tiempo, lo que impide ver resultados reales. En cuanto al momento del día, el tomillo puede ser útil tanto por la mañana como por la noche, pero con matices. Por la mañana, puede ayudar a movilizar la flema que se ha acumulado durante el descanso nocturno, cuando la respiración es más lenta y el drenaje natural disminuye. En este contexto, su acción favorece que las secreciones se vuelvan más fluidas y puedan eliminarse sin necesidad de carraspear durante horas. Por la noche, el tomillo cumple otro papel. Muchas personas experimentan tos nocturna no porque produzcan más flema, sino porque las vías respiratorias están irritadas y el moco se vuelve más espeso al disminuir la hidratación. En estos casos, el tomillo puede contribuir a calmar la mucosa y a evitar esa tos seca, repetitiva, que interrumpe el sueño. Dormir mejor, a su vez, permite que el sistema respiratorio se recupere y funcione con mayor eficacia al día siguiente. Ahora bien, aquí es fundamental hacer una aclaración para mantener expectativas realistas. El tomillo no es un milagro, ni limpia los pulmones por sí solo, ni actúa de forma instantánea. Su valor está en el apoyo constante y bien dirigido. Funciona mejor cuando se utiliza como parte de un enfoque más amplio: buena hidratación, aire adecuado, respiración tranquila y hábitos que no irriten las vías respiratorias. Desde la experiencia clínica, suele verse que las personas que obtienen mejores resultados no son las que buscan un alivio inmediato, sino las que entienden que el cuerpo necesita tiempo para responder. El tomillo no sustituye tratamientos médicos cuando estos son necesarios, ni pretende hacerlo. Su función es acompañar, facilitar y reducir la carga sobre un sistema respiratorio que ya viene trabajando con dificultad. Este enfoque, lejos de restarle valor, es lo que le da sentido. Cuando se usa con criterio, el tomillo puede ayudar a que la flema deje de ser un problema constante y pase a ser algo manejable, que el cuerpo sabe resolver sin tanto esfuerzo. No se trata de forzar una reacción, sino de crear las condiciones para que el organismo recupere su propio equilibrio. Entender esto cambia la manera de usar cualquier expectorante natural. El objetivo no es exigirle al cuerpo que haga más, sino ayudarlo a hacerlo mejor. Y en ese sentido, el tomillo se ha ganado su lugar como uno de los apoyos más fiables cuando la flema se vuelve persistente y molesta, especialmente en etapas de la vida donde la suavidad y la constancia importan más que la fuerza. Antes de hablar de combinaciones específicas, es fundamental entender qué papel real juega la miel cuando se utiliza como apoyo en la tos con flema. La miel aparece con frecuencia en recetas caseras y recomendaciones populares, pero su utilidad no está en lo que muchos creen. No actúa como un medicamento que destapa los pulmones, ni como una sustancia que elimina infecciones por sí sola.
Su valor está en otro lugar, y comprenderlo evita errores muy comunes. Lo primero que sí hace la miel es proteger. Cuando entra en contacto con la garganta y las vías respiratorias altas, forma una capa suave que reduce la fricción y calma la irritación. Esto es especialmente importante en personas que carraspean con frecuencia o que tosen durante la noche. Al disminuir la sensación de ardor o sequedad, la miel puede reducir el estímulo constante de toser, lo que indirectamente ayuda a que las vías respiratorias se inflamen menos y produzcan menos moco defensivo. Además, la miel tiene un efecto demulcente, es decir, suavizante. Esto no expulsa la flema por sí mismo, pero crea un entorno más favorable para que el cuerpo lo haga. Cuando la garganta está menos irritada y la tos se vuelve más tranquila, el reflejo tusígeno puede coordinarse mejor con el movimiento del moco. En términos simples, la tos deja de ser desesperada y comienza a ser más eficaz. Otro punto importante es que la miel mejora la tolerancia de otros apoyos naturales. Algunas plantas o ingredientes útiles para la flema tienen un sabor intenso o pueden resultar molestos para gargantas sensibles. La miel ayuda a amortiguar ese impacto, lo que permite que la persona mantenga el uso de la combinación durante más tiempo. Y aquí aparece un factor decisivo, la constancia. Ningún apoyo respiratorio funciona si se abandona a los 2 o 3 días porque resulta incómodo. La miel facilita que el tratamiento se sostenga en el tiempo, que es cuando suelen verse los verdaderos cambios. Ahora bien, es igual de importante aclarar qué no hace la miel. La miel no limpia los pulmones, no disuelve grandes acumulaciones de flema profunda y no sustituye tratamientos médicos cuando estos son necesarios. Tampoco actúa como antibiótico en infecciones respiratorias establecidas. Pensar en la miel como una cura lleva a expectativas irreales y muchas veces a frustración. Su función es de apoyo, no de reemplazo. Aquí conviene introducir una idea clave. La miel funciona mejor cuando se entiende como un vehículo, es decir, como un medio que transporta, suaviza y acompaña la acción de otros ingredientes, no como el protagonista principal. Cuando se combina con plantas que ayudan a fluidificar el moco o a relajar los bronquios, la miel facilita que esos compuestos se toleren mejor y actúen en un entorno menos inflamado. En ese sentido, la miel no empuja al cuerpo a reaccionar, le quita obstáculos para que pueda responder. Este concepto explica por qué muchas personas dicen, a mí la miel sola no me hace nada. Y tienen razón. Usada de forma aislada, su efecto es limitado. El error aparece cuando se espera de ella algo que no está diseñada para hacer. En cambio, cuando se integra de manera inteligente dentro de un conjunto de apoyos, su valor se vuelve evidente. Y aquí es donde muchos se equivocan, sin darse cuenta. No todos los expectorantes se toman igual, ni todos los apoyos funcionan en cualquier momento del día o de la misma forma. Usar miel indiscriminadamente, en cualquier horario y con cualquier ingrediente, puede hacer que el resultado sea mínimo o incluso contraproducente. Por ejemplo, tomarla en exceso sin una adecuada hidratación puede espesar aún más las secreciones. Usarla como sustituto de hábitos básicos, como beber suficiente agua o evitar irritantes, limita mucho su utilidad. Desde una perspectiva clínica, suele observarse que las personas que mejor responden son aquellas que entienden este equilibrio. Utilizan la miel para proteger, para facilitar y para sostener el proceso, no para forzarlo. Al reducir la irritación y mejorar la experiencia de uso de otros apoyos, la miel contribuye a que el sistema respiratorio trabaje con menos resistencia. En definitiva, la miel no es la solución completa, pero sí una pieza estratégica cuando se usa con criterio. Pensarla como un vehículo y no como una cura cambia por completo la manera de integrarla. En lugar de buscar un efecto inmediato y espectacular, se convierte en una aliada silenciosa que favorece la constancia, protege tejidos sensibles y permite que otros apoyos hagan su trabajo sin generar más irritación. Y en problemas respiratorios persistentes, esa diferencia suele ser más importante de lo que parece. Llegamos ahora a un punto especialmente importante, porque aquí es donde muchas personas se confunden
y sin quererlo, restan eficacia a todo lo que han intentado antes. Las combinaciones con miel pueden ser muy útiles, pero solo cuando se entienden como apoyos específicos, no como fórmulas universales. No todas sirven para todos, ni se usan del mismo modo, ni en el mismo momento. Comprender esto suele marcar una diferencia clara en cómo se siente la respiración día tras día. Comencemos con una de las combinaciones más equilibradas y mejor toleradas. La mezcla de tomillo con miel resulta especialmente útil cuando la flema está presente, pero cuesta salir, cuando hay sensación de congestión sin alivio claro al toser. El tomillo, como ya vimos, ayuda a que el moco se vuelva menos espeso y favorece una tos más coordinada, mientras que la miel protege la garganta y reduce la irritación que muchas veces acompaña a estos cuadros. Esta combinación no busca provocar una reacción brusca. Su efecto es más bien progresivo. Muchas personas notan que la tos se vuelve menos insistente y cuando aparece resulta más efectiva. Por la noche suele ser un momento adecuado, porque durante el descanso el moco tiende a acumularse y la vía respiratoria se vuelve más sensible. Usar esta combinación en ese contexto puede ayudar a reducir la tos nocturna y a mejorar la calidad del sueño, algo que influye directamente en la recuperación del sistema respiratorio. Otra combinación frecuente es jengibre con miel, indicada sobre todo cuando la flema es muy espesa y se acompaña de una sensación de pecho cargado o pesado. El jengibre tiene una acción más estimulante que el tomillo, ayuda a generar calor local, favorece la circulación y puede contribuir a que el moco pierda densidad. La miel, nuevamente, cumple un papel protector y suavizante, evitando que el jengibre irrite la garganta. Esta mezcla suele resultar más útil durante el día, cuando la persona necesita movilizar secreciones y siente el pecho cerrado. No es una combinación para todos los casos, ya que en personas con estómago sensible o con reflujo puede resultar demasiado intensa si se usa en exceso. Por eso, más que pensar en ella como una solución permanente, conviene verla como un apoyo puntual cuando la flema es particularmente densa. La cebolla con miel merece una mención especial y responsable, porque es una de las combinaciones más conocidas a nivel popular. Su uso es tradicional y muchas personas refieren alivio con ella, especialmente cuando la tos es persistente. La cebolla contiene compuestos que pueden ayudar a fluidificar secreciones, y la miel mejora su tolerancia. Sin embargo, no es una combinación para todos. En personas con vías respiratorias muy sensibles, con reflujo importante o con irritación crónica de garganta, puede resultar demasiado fuerte. Además, su sabor y olor hacen que no todos puedan mantenerla en el tiempo, y sin constancia el beneficio suele ser limitado. Por eso, esta combinación puede ayudar a ciertos perfiles, pero no debe presentarse como una opción universal ni como algo que funcione igual en todos los casos. Existe también una combinación menos conocida, pero muy interesante, que es malvavisco con miel, especialmente útil en casos de tos crónica con irritación persistente. El malvavisco no actúa fluidificando de forma intensa el moco, sino protegiendo las mucosas. Forma una especie de capa calmante que reduce la sensación de ardor, picor o carraspeo constante. La miel refuerza este efecto y hace que la mezcla sea más agradable. Esta opción suele ser adecuada para personas que llevan semanas o meses con tos, donde la flema no es necesariamente abundante, pero las vías respiratorias están irritadas y reaccionan con facilidad. En estos casos, reducir la irritación puede ser más importante que estimular la expulsión de secreciones. Ahora bien, así como hay combinaciones que pueden ayudar, también existen combinaciones que no conviene usar. Mezclar varios ingredientes fuertes al mismo tiempo, pensando que más es mejor, suele ser un error. Por ejemplo, combinar jengibre, cebolla y otros estimulantes a la vez puede aumentar la irritación en lugar de aliviarla. También es importante evitar el uso indiscriminado de aceites esenciales por vía oral, especialmente mezclados con miel, ya que no están diseñados para ese uso y pueden resultar agresivos para las mucosas. La idea no es sobrecargar al cuerpo, sino acompañarlo. Otro punto clave es saber cuándo suspender una combinación. Si después de varios días la tos se vuelve más intensa,
aparece ardor persistente en la garganta, molestias digestivas o una sensación de empeoramiento general, es una señal clara de que esa opción no es la adecuada para esa persona en particular. No todos los organismos responden igual, y escuchar esas señales evita complicaciones innecesarias. También conviene suspender si aparecen síntomas que no estaban presentes antes, como dolor torácico, fiebre sostenida o dificultad respiratoria progresiva, situaciones que requieren evaluación médica. Por el contrario, hay señales que indican que el cuerpo está respondiendo de forma favorable. La flema comienza a cambiar de consistencia, se vuelve menos pegajosa, la tos aparece con menos frecuencia y resulta menos agotadora. Muchas personas notan que ya no necesitan carraspear constantemente o que pueden respirar con más comodidad, especialmente al despertar. Estos cambios suelen ser graduales, no bruscos, y se consolidan cuando el apoyo elegido se mantiene con constancia y se acompaña de hábitos adecuados. En el fondo, todas estas combinaciones tienen algo en común: no fuerzan al cuerpo. No buscan provocar una reacción violenta ni una expulsión inmediata. Funcionan cuando se entienden como ayudas que reducen la irritación, mejoran el entorno de las vías respiratorias y permiten que los mecanismos naturales de limpieza vuelvan a funcionar con menos resistencia. Cuando se usan de esta manera, muchas personas descubren que la flema deja de ser el centro de su día y pasa a ser un problema manejable. Quizá el aspecto más importante de este bloque es cambiar la expectativa. No se trata de encontrar la mezcla perfecta que lo solucione todo, sino de elegir la combinación adecuada para el momento adecuado. Hay días en los que conviene calmar, otros en los que conviene fluidificar, y otros en los que lo mejor es simplemente no hacer nada agresivo y dejar que el cuerpo se recupere. Cuando se entiende esto, las combinaciones con miel dejan de ser recetas al azar y se convierten en herramientas con sentido. Y esa comprensión suele traer algo más que alivio físico, trae tranquilidad, porque la persona deja de experimentar su tos y su flema como una lucha constante y empieza a verlas como señales que puede interpretar y manejar con mayor claridad. Esa sensación de control, en muchos casos, es tan valiosa como cualquier alivio sintomático. Hasta ahora hemos hablado de expectorantes y combinaciones que pueden apoyar la expulsión de la flema, pero hay algo que conviene dejar muy claro. Ningún expectorante funciona bien si el entorno del sistema respiratorio no es el adecuado. En la práctica, muchos de los fracasos no se deben a que el apoyo elegido sea incorrecto, sino a que faltan ciertos hábitos básicos que permiten que ese apoyo realmente haga efecto. Estos factores no suelen llamar la atención, pero marcan una diferencia profunda y sostenida. El primero de ellos es la hidratación distribuida. El moco respiratorio está compuesto en gran parte por agua. Cuando el cuerpo está bien hidratado, ese moco mantiene una consistencia más fluida y puede desplazarse con mayor facilidad. En cambio, cuando la ingesta de líquidos es insuficiente o se concentra solo en ciertos momentos del día, el organismo prioriza funciones vitales y la hidratación de las secreciones pasa a segundo plano. El resultado es una flema más espesa y adherente. Aquí es importante subrayar que no se trata de beber grandes cantidades de agua de una sola vez. Tomar mucho líquido de golpe no mejora la hidratación del moco de manera sostenida. Lo que realmente ayuda es repartir la ingesta a lo largo del día, manteniendo un aporte constante. De este modo, las vías respiratorias reciben ese apoyo de forma continua y el moco no llega a espesarse tanto. Muchas personas notan que al mejorar este hábito, la tos se vuelve menos desesperante incluso antes de usar cualquier expectorante. El segundo apoyo clave es el aire húmedo. Las vías respiratorias están diseñadas para funcionar en un ambiente con cierta humedad. Cuando el aire es muy seco, como ocurre con frecuencia en climas fríos, en habitaciones con calefacción o con aire acondicionado constante, la mucosa se reseca. Esa sequedad estimula la producción de moco más espeso como mecanismo de protección. Es decir, el cuerpo produce flema no porque haya un problema interno grave, sino porque el entorno lo obliga a defenderse. Mantener un nivel adecuado de humedad ambiental ayuda a que el moco conserve una textura más manejable.
Esto puede lograrse con humidificadores o, de forma más sencilla, ventilando adecuadamente los espacios y evitando ambientes excesivamente secos durante muchas horas seguidas. El efecto suele notarse especialmente por la noche y al despertar, cuando la tos matutina se reduce y la sensación de garganta cargada es menor. Otro apoyo fundamental es la respiración profunda y suave. Muchas personas con flema persistente respiran de forma superficial sin darse cuenta, sobre todo cuando están tensas o preocupadas por la dificultad respiratoria. Este tipo de respiración limita la expansión pulmonar y reduce el movimiento natural de las secreciones. Además, la respiración rápida y corta tiende a irritar más las vías respiratorias. La respiración profunda, tranquila y controlada ayuda a ventilar mejor los pulmones y favorece el desplazamiento del moco sin necesidad de toser con fuerza. No se trata de ejercicios complejos ni de técnicas forzadas. Basta con dedicar unos minutos al día a inhalar de forma lenta por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda, y exhalar de manera relajada. Este patrón respiratorio reduce la tensión, mejora la oxigenación y crea condiciones más favorables para que la flema se movilice de forma natural. Además, la respiración profunda tiene un efecto indirecto importante. Disminuye la ansiedad asociada a la tos. Cuando una persona se siente más tranquila al respirar, la tos deja de ser tan reactiva y el círculo de irritación se rompe con mayor facilidad. El cuarto apoyo es dormir con la cabeza ligeramente elevada. Durante el descanso nocturno, la posición horizontal favorece que las secreciones se acumulen en la parte posterior de la garganta y en las vías respiratorias. Esto explica por qué muchas personas despiertan con sensación de flema espesa, carraspeo intenso o tos matutina. Elevar un poco la cabeza cambia la gravedad a favor del drenaje natural. No es necesario adoptar posiciones incómodas ni usar múltiples almohadas. Una elevación moderada suele ser suficiente para evitar que el moco se estanque durante la noche. Este simple ajuste puede reducir significativamente la tos nocturna y mejorar la sensación al despertar, lo que a su vez disminuye la necesidad de forzar la tos por la mañana. Lo interesante de estos apoyos es que no actúan de forma aislada. Cuando se combinan, su efecto se potencia. Una persona bien hidratada, que respira aire adecuado, practica respiración tranquila y duerme con la cabeza elevada, ofrece a su sistema respiratorio un entorno mucho más favorable. En ese contexto, cualquier expectorante, ya sea natural o farmacológico, tiene más posibilidades de funcionar. Desde la experiencia clínica, suele observarse que quienes adoptan estos hábitos no solo expulsan la flema con mayor facilidad, sino que también producen menos flema con el tiempo. Esto ocurre porque el cuerpo deja de estar en un estado constante de defensa e irritación. Al reducir la necesidad de protegerse, disminuye la producción excesiva de moco. Otro aspecto importante es que estos apoyos devuelven sensación de control. La persona deja de depender exclusivamente de una sustancia externa y comienza a entender cómo su propio comportamiento influye en los síntomas. Esta comprensión reduce la frustración y la sensación de impotencia que muchas veces acompaña a la tos persistente. En conjunto, estos hábitos no prometen resultados inmediatos ni espectaculares, pero sí ofrecen algo mucho más valioso: una base sólida sobre la cual cualquier estrategia respiratoria puede sostenerse. Cuando el cuerpo recibe este apoyo constante, suele responder con mayor eficacia y menor esfuerzo. Y en problemas respiratorios persistentes, esa constancia suele ser la clave que marca la diferencia entre un alivio pasajero y una mejoría real y duradera. Después de entender qué apoyos favorecen la expulsión de la flema, es igual de importante reconocer qué cosas la empeoran. En la práctica, muchos casos de flema persistente no se deben a la falta de un buen expectorante, sino a la presencia constante de hábitos que, sin notarlo, hacen que el moco se vuelva cada vez más espeso y difícil de movilizar. Uno de los errores más frecuentes es el exceso de lácteos. Este punto suele generar resistencia, porque los lácteos forman parte de la alimentación habitual de muchas personas y no siempre causan molestias digestivas evidentes. Sin embargo, en una parte importante de la población adulta, especialmente con los años, los lácteos pueden estimular una mayor producción de moco o aumentar su densidad. No se trata de que sean malos en sí mismos, ni de que deban eliminarse para siempre, sino de entender que, cuando hay flema persistente,
Su consumo excesivo puede dificultar el proceso de limpieza respiratoria. Muchas personas notan que, al reducirlos temporalmente, la flema se vuelve más fluida y la tos menos constante. El aire seco es otro factor que a menudo se subestima. Pasar muchas horas en ambientes con calefacción, aire acondicionado o poca ventilación reseca las vías respiratorias. Como respuesta, el cuerpo produce un moco más espeso para proteger la mucosa. El problema es que ese mecanismo defensivo termina siendo contraproducente. La flema se vuelve pegajosa, se adhiere a las paredes de los bronquios y cuesta mucho más expulsarla. Este error es especialmente común durante la noche, cuando se duerme en habitaciones cerradas con aire muy seco, y explica por qué la tos matutina suele ser tan intensa. La poca ingesta de agua es otro error decisivo. Muchas personas creen que beben suficiente líquido, pero en realidad concentran su consumo en pocos momentos del día o lo sustituyen por café, té o bebidas azucaradas. Desde el punto de vista respiratorio, esto no es lo mismo. Cuando el cuerpo no recibe agua de manera regular, prioriza órganos vitales y deja al moco con menos contenido hídrico. El resultado es una flema más espesa, más difícil de desplazar y más irritante para las vías respiratorias. Sin una hidratación adecuada, incluso el mejor expectorante pierde gran parte de su efectividad. Otro error muy común es tomar algo sin constancia. Se prueba un apoyo durante 1 o 2 días, se espera un cambio inmediato y al no verlo, se abandona para probar otra cosa. Este ciclo genera frustración y la sensación de que nada funciona. En realidad, el sistema respiratorio necesita tiempo para responder. La consistencia del moco no cambia de un día para otro. Cuando los apoyos se usan de forma intermitente, el cuerpo no logra adaptarse ni aprovecharlos. La falta de constancia suele ser uno de los principales motivos por los que los resultados no llegan. A estos errores se suma otro más sutil: mezclar demasiadas cosas al mismo tiempo. Pensar que combinar múltiples apoyos fuertes acelerará el proceso suele tener el efecto contrario. El exceso de estímulos puede irritar las vías respiratorias, generar malestar digestivo o simplemente confundir al organismo. En estos casos, la flema no solo no mejora, sino que puede empeorar. Menos, cuando se hace con criterio, suele ser más eficaz que más. También es un error ignorar las señales del propio cuerpo. Si un apoyo provoca ardor persistente, empeora la tos o genera molestias nuevas, insistir por la idea de que tiene que funcionar no es prudente. La flema espesa muchas veces es una respuesta a irritación, y seguir irritando las vías respiratorias solo perpetúa el problema. Desde la experiencia clínica, suele verse que cuando estos errores se corrigen, incluso antes de introducir nuevos apoyos, la flema comienza a comportarse de otra manera. Se vuelve menos densa, la tos pierde intensidad y la sensación de congestión disminuye. Esto refuerza una idea clave. No siempre se necesita hacer más, sino dejar de hacer lo que estorba. Entender estos errores cambia el enfoque por completo. En lugar de buscar una solución externa cada vez más fuerte, se aprende a crear un entorno en el que el sistema respiratorio pueda funcionar con mayor eficiencia. Cuando se reducen los factores que espesan la flema y se mantienen hábitos básicos de forma constante, el cuerpo suele responder de manera más predecible y con menos esfuerzo. Y en ese punto, cualquier apoyo bien elegido tiene muchas más posibilidades de dar resultados reales. A esta altura, hay una idea que conviene que quede muy clara. No se trata de limpiar los pulmones como si fueran un filtro sucio, ni de forzar al cuerpo a reaccionar. De lo que realmente estamos hablando es de quitarle carga al sistema respiratorio. Menos irritación, menos esfuerzo innecesario, menos estímulos que obliguen al cuerpo a producir flema en exceso. Cuando esa carga disminuye, los mecanismos naturales vuelven a funcionar con mayor eficacia y la respiración se siente más libre, más estable. Esto se entiende muy bien cuando uno observa lo que ocurre en personas que cambian el enfoque. Recuerdo el caso de un adulto mayor que llevaba años despertando con tos y flema espesa. Su reacción habitual era toser con fuerza cada mañana, probar un jarabe distinto cada semana y frustrarse porque nada parecía funcionar. El cambio no vino de una fórmula milagrosa, sino de algo mucho más simple.
Dejó de forzar la tos. Empezó a apoyar a su cuerpo con hábitos básicos y utilizó los apoyos adecuados con constancia. Poco a poco, la tos se volvió menos intensa, la flema más fácil de expulsar y, sobre todo, dejó de vivir cada mañana como una lucha. No curó sus pulmones, les quitó peso. Ese es el punto central de todo lo que hemos hablado. Respirar mejor no es hacer más fuerza, es darle descanso al cuerpo. Es entender cuándo conviene calmar, cuándo conviene fluidificar y cuándo lo más inteligente es no intervenir de forma agresiva. Es respetar los tiempos del organismo y acompañarlo, en lugar de exigirle respuestas inmediatas. Ahora me gustaría saber algo de usted. ¿Cuál de estas combinaciones no conocía o no había considerado antes? Leer sus comentarios no solo ayuda a este espacio, también permite que otras personas se sientan identificadas y comprendan que no están solas en este proceso. Si este contenido le ha aportado claridad, tranquilidad y una manera más sensata de entender lo que ocurre con su respiración, le invito a quedarse. Vida Sana no es un canal de promesas extremas ni de soluciones rápidas. Es un espacio de acompañamiento, de información comprensible y bien pensada, donde el objetivo es ayudarle a tomar mejores decisiones con calma y constancia. Suscribirse no es para buscar milagros, sino para avanzar paso a paso, con claridad y sin miedo, entendiendo que la salud se construye todos los días, no con extremos, sino con pequeños ajustes sostenidos en el tiempo. Aquí seguimos, acompañándolo, para que respirar mejor deje de ser una preocupación constante y vuelva a ser algo natural.